vuelo en donde seguro yo había más de 70 personas, o sea, hubo un contacto. La duda que a mí me queda, por ejemplo, es cuál es la diferencia que ellos marcan entre el monitoreo y la cuarentena. Porque normalmente cuando se da un caso positivo en los demás países, los reportes informativos hablan de que toda la gente alrededor entra en cuarentena. Aquí se ha hablado de monitoreo. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia? ¿Se maneja de otra forma? Como por ejemplo el caso del crucero, se dio un caso positivo y toda la gente de ese crucero permaneció en cuarentena. Todos, algunos desarrollaron la enfermedad, otros no. Lo mismo pasó en un hotel en España con un ciudadano italiano que dio positivo. El señor ya se retiró del hotel, pero la gente que estaba desde que llegó y permanecía quedó en cuarentena. ¿Cuál es la diferencia entre ese monitoreo y esa cuarentena que se establece en otros países? Claro, además hablamos de que es una enfermedad extremadamente contagiosa. Exactamente, es una gripe, Sí, es una gripe. Es una cepa diferente a la gripe, es como cualquier resfriado, pero es distinto otra vez, por eso se sigue analizando, por eso hasta ahora no existe una cura. Se está todavía haciendo estudios laboratoriales, se está viendo inclusive de qué manera se contagia, porque inclusive hablaban de otras maneras de posible contagio. Hasta ahora se hacen todas las opciones que tengan que ver con el resfriado, lo que sea tocar con las manos, saludar, el taparse la boca. Hablaban inclusive de la importancia de utilizar tapabocas cuando uno está engripado, no para no contraer la enfermedad. Uno cuando está sano, teóricamente no debería usar un tapabocas, solamente cuando está engripado para evitar que el virus se esparza. Decía también que es importante no utilizar tapabocas de tela, porque no son muy útiles, tienen que ser los tapabocas que son descartables. Hay que usar uno cada cierto tiempo, hay que cambiarse y volver a utilizar otro. Son importantes detalles que todavía tenemos que ir explicándole a la gente, que también vaya sabiendo qué puede hacer y qué no. Ya lo que no me quedó muy en claro, porque no escuché bien dentro de la conferencia de prensa, es qué van a hacer los colegios a partir de ahora, qué acciones se van a tomar teniendo en cuenta de que esto se puede convertir también en una epidemia en nuestro país, si van a haber acciones especiales, se va a hacer algún control en los colegios y también a los lugares de trabajo, porque decía una colega, creo que con acento español, que en otros países automáticamente se dan reposos automáticos ante casos de gripe ante la sola duda. Decía que hay un solo laboratorio que hace los casos, que analiza los casos positivos. En el INERAM. ¿Eso tiene algún costo? En los sanatorios privados que la gente vaya, ¿le va a resultar algún costo? ¿Va a ser todo pagado por el Ministerio de Salud? En los hospitales públicos va a tener algún costo, teniendo en cuenta que me imagino que es un tratamiento especial. Ese punto es muy importante, Juan Carlos, y no pretendemos ser alarmistas, pero evidentemente en los sanatorios privados no solo va gente pudiente, sino aquella que pudo acceder a un seguro a través de la empresa en la cual presta servicios. Y evidentemente cuando hablamos de una enfermedad, una epidemia un poco más compleja, va a requerir de ciertos cuidados más complejos. Finalmente, cuando uno queda internado en un sanatorio privado, por lo general ya existen costos que no son cubiertos. Es decir, va a haber un trabajo de cooperación interinstitucional entre los sanatorios privados y el Ministerio de Salud. Hasta hace poco hablábamos de que no había casos confirmados en nuestro país. Sin embargo, hoy sábado ya se da una confirmación oficial del Ministerio de Salud y ya no hay que escatimar en todas las medidas preventivas y analizar todas las aristas. Estamos en comunicación telefónica, ex ministro de Salud, también neumólogo, un especialista. Neumólogo, actualmente en el INERAM. Doctor, ¿cómo le va? Doctor Carlos Morini, buenas tardes. Muy buenas tardes a vos, compañeros y a toda la audiencia. Doctor, una vez que se confirma el primer caso de coronavirus en nuestro país, podemos decir que evidentemente ya se puede dar un contagio, porque hablamos de una cepa de un virus que por lo menos ya pudo haber o permanecido en el ambiente en donde se encontraba este joven, tanto en el avión, en el aeropuerto, en su residencia. O sea, ¿es inminente un contagio? Y no se puede hablar de un contagio o una suerte de epidemia en base a un caso. No, es muy improbable. Aquí lo importante es la identificación de las personas que estuvieron cerca de él, porque no necesariamente él pudo haber contagiado a esas personas o de repente pudo estar en periodo de incubación, que no presentaba todavía ningún síntoma. Entonces no hay propagación del virus. Sí, la medida correcta es la que está tomando el ministerio, es la de controlar las personas que estuvieron en contacto con él, tanto en la aerolínea como después de descender mismo en los servicios de salud y los familiares más allegados.
Esa es la duda que yo tenía, doctor Morínigo. Muchísimas gracias por contactar con nosotros. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ese monitoreo del que hablan las autoridades sanitarias y de la cuarentena de la que se hablan en otros países? Cuando se da un caso positivo, se habla inmediatamente de la cuarentena de todos aquellos que estuvieron cerca. ¿Cuál es esa diferencia? ¿El protocolo? ¿Cómo se maneja? A ver, primeramente tenemos que tener en cuenta que el término cuarentena se refiere a 40 días, que se usan otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Nosotros hablamos de aislamiento de contactos. El aislamiento de contactos significa una persona que está enferma de un virus que es transmisible como el coronavirus, que es por contacto, y que estuvo en compañía de otras personas. A esas personas se le hace el monitoreo, se identifica quiénes son los pacientes o quiénes son las personas y se le hace un control aislado por 14 días. ¿Por qué por 14 días? Porque el periodo de incubación del virus para que aparezcan los síntomas son de 3 a 14 días para que la persona enferme y empiece a toser, a tener fiebre y a transmitir el virus. Entonces lo que se hace es el aislamiento el control y aislamiento de las personas que estuvieron en contacto con la persona que está con caso positivo de la enfermedad viral, en este caso del coronavirus. Tenemos que entender entonces, doctor, que aquellas personas que viajaron con este compatriota nuestro de Ecuador, desde Ecuador hasta nuestro país, y aquellos familiares que estuvieron en contacto con él, ahora mismo están aisladas, están siendo monitoreadas de esa forma. Ellos están siendo monitoreadas, están en sus domicilios correspondientes y quedan ahí, a control. Y después de esos 14 días, en el caso de desarrollar síntomas, ahí comienza la cuarentena. Cuando si al 14 días empieza a tener síntomas respiratorios, él está enfermo. Entonces, automáticamente. Continúa el aislamiento hasta que en 14 días posterior, otra vez, que es un promedio de 10 a 14 días, el paciente se recupere por completo. Cualquier persona, y en este caso, doctor, hay que ser también muy puntual de repente para que la gente entienda que estuvo en contacto con una persona con los síntomas y con un coronavirus confirmado, no necesariamente va a ser contagiada o evidentemente al tener contacto. Totalmente. Acuérdense que existe un rango de seguridad que es, yo no puedo decir si yo entré en una pieza y estuve a más de 2-3 metros de la persona, es muy improbable que me contagie, ¿sí? O de repente, si la persona está con mucha tos y expeliendo muchas partículas por la tos, es más probable que me contagie si yo estoy a menos de 1 metro de él, ¿verdad? Esa es la seguridad que nosotros hablamos hoy en día de mantener ante una persona que está con síntomas respiratorios virales, enferma, mantener la distancia de 1 metro. Y no necesariamente una persona o la persona que estuvo en contacto con ella o con la persona que está enferma, sí o sí se va a enfermar. Porque depende de cómo el paciente, yo no te puedo decir si este chico estaba tosiendo sin cubrirse o de repente compartió un mate, un tereré o bebida con otra persona, así sí se transmite. Pero si es que no hubo contacto directo con el paciente, es muy improbable que haya la transmisión viral, ¿verdad? Doctor, yo Alexis Aviro, por ejemplo, estoy tomando un tereré en este momento. Sí. Soy un paciente, estamos hablando de casos hipotéticos con coronavirus confirmado que está en desarrollo de la enfermedad. Sí. Le pasé mi guampa a Juan Carlos Usher. De esa manera es muy probable que yo ya le esté transmitiendo la enfermedad. Ahí le pasas. Claro, sí. Porque el virus se aloja en las fauces, en la garganta, en las amígdalas, en la faringe, en la laringe, y esa secreción que nosotros, la saliva que nosotros expelemos cuando hablamos, proviene de toda esa zona y está con alto contenido viral. Y yo le estoy pasando directamente con el tereré, con el mate, le estoy pasando los virus a la boca del otro paciente y contagia de esa forma, ¿no? Por eso es que se pide que no haya ese tipo de hábitos. Justamente eso, doctor, hay que cambiar nuestros hábitos, hay que cortar un poco con el tereré, con el mate. Hay que cortar en el sentido que cada uno tiene que tener su tereré y su mate, ¿verdad? Claro, o sea, claro, no compartirlo. De repente, particularmente a mí me gusta tomar mate a la mañana, pues lo tomo yo solo. Y el tereré es la misma cosa, ¿verdad? Hay que tener las medidas higiénicas correspondientes. En época de transmisión viral, no solamente el corona, no hay que compartir utensilios. Inclusive algunos de nosotros somos muy
de compartir las bebidas y todo lo demás, eso ya hay que evitar. Doctor, la cepa, el virus, ¿cuánto tiempo sobrevive fuera del organismo en un estado natural, en un ambiente como el nuestro, por ejemplo? Eso depende de las condiciones ambientales en las cuales el virus se va a posar. Digamos que generalmente puede durar de horas a días. Estamos hablando dependiendo de las condiciones ambientales. Si yo estoy en un ambiente insalubre, en donde no se limpia, ese virus va a vivir, lógicamente, o va a permanecer activo más tiempo. Se habla hasta 96 horas que puede estar sobre superficies donde ambientalmente hay comodidad para el virus, ¿verdad? En cambio, en otras situaciones, había escuchado que un colega había dicho que el tema es muy improbable, la transmisión de una epidemia con eso no es tan real, en el sentido de que uno debe limpiar, de hecho, las zonas, y al limpiar con hipoclorito, eso uno ya elimina. Pero el problema es cuando yo estoy tosiendo directamente por la persona, que es la forma de transmisión. Pasa a segundo plano el tema de que si vive o no vive mucho tiempo en el ambiente, porque el ambiente depende de cuán propicio es para que ese virus quede en ese lugar. Por eso es que nosotros preconizamos de que se limpien constantemente en los lugares de trabajo, en los lugares públicos. Se deben limpiar las superficies con soluciones tan sencillas y fáciles como hipoclorito de sodio. Entonces, eso liquida todo lo que hay alrededor y permite que nuestro ambiente esté saludable. Entonces, el virus de la persona que está tosiendo va a vivir de acuerdo a las condiciones ambientales que nosotros propiciemos. Y es cierto que el calor también es un evento que no facilita la transmisión de los virus por contacto que quedan en la superficie, pero no es la única forma. Si yo toso por mi mano o yo toso de forma sin taparme nada, ahí es la forma en que se contagia más rápidamente. No es porque yo me voy a tocar un mueble que tocó ya otro paciente infectado. Porque para que yo me vaya a tocar un mueble donde haya tosido, yo después de tocar el mueble, yo tengo que tocarme la cara y tengo que meter mi dedo en la boca o tengo que tocar mis ojos para que ese virus se inocule. En cambio, si yo estoy enfrente a una persona que me está tosiendo directamente en la cara y yo estoy inhalando esos virus, es lo más probable que me contagie, ¿verdad? Doctor, una duda que existe. ¿Hay varios tipos de coronavirus? ¿Es solamente una enfermedad llamada coronavirus? No, existen varias cepas. Acuérdense que el coronavirus en el 2003 fue la primera epidemia que tuvo una mortalidad elevadísima, el famoso SARS. No sé si se recuerdan, en China. 2003. El SARS del coronavirus en el 2003. Después tuvimos otro coronavirus, el MERS, que fue en el Medio Oriente, que fue en la zona de Irán, que hasta hoy en día está el virus permaneciendo por esa zona, que fue en los años 2018 o 2017 aproximadamente. Y aparece este nuevo coronavirus en el 2019, que es el COVID, ¿verdad? El nuevo. Pero también existen otros coronavirus, que son otras cepas, que causan enfermedades respiratorias, pero mucho más leves. Entonces existe una variedad de cepas de coronavirus. Este es nuevo, este virus es nuevo. Doctor, estamos ingresando a una temporada de la famosa enfermedad respiratoria estacional. Sí. O sea, los casos de alergia, los casos de gripe, de influenza son más comunes en ciertas épocas del año y por lo general venimos hablando e informamos sobre ello cada cierta temporada. Ahora, con la posibilidad del coronavirus, ¿eso no puede confundir o evidentemente es muy específico el tema? Claro, no. Justamente el diagnóstico diferencial que tienen que tener los médicos en cuenta es el virus de la influenza. Son los mismos síntomas que un resfrío o una gripe. Son los mismos síntomas que la influenza. Solamente que para identificar debemos preguntar al paciente si estuvo de viaje en la zona donde hay circulación del virus. Ahora tenemos uno más, que es Ecuador, por ejemplo. Yo cuando el ministro dijo que vino de Ecuador, sinceramente me sorprendí porque ese país no estaba en la lista de los que teníamos que tener en cuenta a los pacientes. Entonces,
Ustedes se dan cuenta cómo dinámicamente día a día va cambiando el panorama viral o virológico en el mundo con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, yo para identificar si es influenza o es coronavirus, el interrogatorio que le voy a hacer al paciente es muy importante. Y lo más probable es que sea influenza, de que sea corona, si es que el paciente no salió afuera del país o no estuvo en contacto con personas que estuvieron fuera en esos países donde hay circulación del virus. Doctor, una vez que uno tenga los síntomas y exista esa posibilidad por haber viajado a ciertos sitios donde existe circulación de la enfermedad, ¿en cuánto tiempo está el resultado positivo o negativo? Eso ahora mismo el Ministerio está teniendo el análisis viral en tiempo real, eso están horas, en el Laboratorio Central de Salud Pública, que es el laboratorio de referencia. Doctor, también hay mucha psicosis porque se repiten constantemente en los medios internacionales que hay cierta cantidad de personas fallecidas con el COVID-19. ¿Eso hay que explicar que no es por esa enfermedad o sí, doctor? Bueno, hay que entender que el 80% de los cuadros de coronavirus son leves, ¿sí? Dentro de esos 20% que son un poco más graves, hay una mortalidad del 2 al 3% de esos pacientes. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen mayor probabilidad? Y eso se demostró justamente en Italia, donde ahora hay una cantidad importante también de fallecidos. Los que tienen comorbilidades, los que tienen enfermedades respiratorias de base, como asma, EPOC, los tabaquistas, los pacientes obesos, los adultos mayores, esos son los que tienen enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes e insuficiencia renal, son los pacientes que tienen más probabilidad de complicarse y de presentar un desenlace fatal, ¿verdad? Pero no todas las personas, vuelvo a reiterar, el 80% de los casos son leves como un resfrío o como una gripa. Doctor, bueno, hasta la semana pasada hablábamos de casos hipotéticos, de casos que fueron descartados, de casos en análisis. Una vez que se confirma uno en nuestro país, evidentemente la alerta es diferente. De darse la circulación ya en nuestro país del coronavirus y teniendo en cuenta la epidemia actual del dengue, eso evidentemente en pacientes que puedan presentar ambos síntomas representa una especie de comorbilidad mutua. Claro. Es un desafío para el personal de salud eso. O sea, porque ahora mismo, doctor, se están dando casos de dengue y pacientes que también están padeciendo enfermedades respiratorias a la vez. Totalmente. Mira que tenemos casos de pacientes con dengue con influenza. Sí, yo particularmente tuve pacientes que estaban con dengue y luego desarrollaron un cuadro de influenza. Entonces ahí está la agudeza y sobre todo el grado de conocimiento del médico, del personal de blanco y sobre todo de ser un buen investigador en el sentido de que debe hacer las preguntas correctas para llegar al diagnóstico diferencial. Y aparte de eso, tiene los elementos de laboratorio para hacer también el diagnóstico diferencial. O sea que aquí también tiene que ver mucho la capacitación del personal de blanco con respecto a este tipo de patologías, al menos en nuestro país, ¿verdad? Todos los médicos y todas las enfermeras deben tener conocimiento de cuáles son las enfermedades que están circulando hoy en día en nuestro país. Doctor, se habla mucho de la compra de los tapabocas, inclusive se despegó el precio en varias farmacias. ¿Es importante tener un tapabocas? ¿Sirve para protegerse de la enfermedad? ¿Tienen que usarlos todos? ¿Quiénes deben tener tapabocas, doctor? No, con respecto al tapabocas, primero que nada tenemos que decir que el tapaboca correcto es el desechable, ¿sí? El que se usa una sola vez, ¿está bien? Eso no es que una vez yo uso y guardo en mi bolsillo, después lo vuelvo a utilizar, eso no. Tiene su forma inclusive de quitar, su forma de poner. ¿Y quiénes son las personas que deben utilizar? Las personas que están con tos y con fiebre. Las personas sanas no deben utilizar tapabocas porque eso, primero, es un gasto innecesario, segundo, que agotan la cantidad de tapabocas para las personas que sí en realidad necesitan y tercero, que dan una falsa sensación de seguridad. Aquí el que debe cubrirse la cara y el que no debe estar expeliendo los virus por todos lados son las personas que están enfermas, no las que están sanas. ¿Y las que conviven con personas enfermas? Ese es otro tema. Si yo voy a estar con una persona que está enferma, tosiendo, yo le debo poner el tapabocas
a esa persona. Y yo debo mantener la distancia de 1 metro y lavarme frecuentemente las manos. Ahora, hablamos de situaciones en las cuales el personal de salud sí debe utilizar el tapabocas o el respirador N95 porque él sí está más en contacto directo con el paciente y debe tocarlo a veces, debe ponerle medicación o debe ponerle o auscultarle el pulmón y ahí vos tenés que acercarte. Entonces ahí vos utilizás el respirador N95 que es otro tipo de tapabocas que filtra las partículas más pequeñitas de los virus, ¿verdad? Entonces son situaciones distintas. Si yo soy cuidador, yo tendría también que tener las medidas de recaudo correspondiente a la distancia y podría en algún momento poder utilizar el tapabocas si es que voy a acercarme a menos de 1 metro de él, ¿verdad? Doctor, hablábamos de que es el laboratorio central actualmente que cuenta con el equipo especializado para la detección y la confirmación de los casos de dengue. ¿En nuestro país existe algún laboratorio privado complejo que también cuente con...? Creo que salió una información de un laboratorio privado que realizaba el análisis del corona. Sí. Yo quiero volver a instar a la ciudadanía y sobre todo por intermedio de ustedes que el único referente a nivel nacional en el diagnóstico de esta patología es el Laboratorio Central de Salud Pública. Ningún tipo de análisis que no sea proveniente del Laboratorio de Salud Pública es un caso confirmado. Se debe hacer la reprueba o el retest y debe ser confirmado por salud pública. No es que yo, porque hay que tener en cuenta que hay otros tipos de coronavirus, así como yo les había explicado hace rato, que pueden dar positivo y no ser el COVID-19. ¿Está bien? Entonces, el único laboratorio certificado a nivel nacional que me puede decir a mi médico y a la ciudadanía de que ese paciente está con COVID-19 es el Laboratorio de Salud Pública Central. Doctor, ¿y eso tiene algún costo para las personas que tengan los síntomas? Absolutamente nada. Claro, con orden del doctor, evidentemente, o del tratante. Doctor, usted estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se caracteriza por cuestionar inclusive muchas veces la gestión actual. No tiene pelo en la lengua, doctor. ¿Salud Pública está preparada para una epidemia como esta? Tenemos lo necesario hoy en día. Mira, ningún sistema de salud alrededor del mundo está preparado. Ustedes ven cómo los países del primer mundo están cayendo. Ustedes ven, ¿verdad? Y nuestro sistema de salud, nosotros sabemos que es un sistema de salud fragmentado y deficitario, ¿verdad? Imagínate si con dengue tuvimos esta problemática. Si llegamos a tener una epidemia de este tipo, con este virus, vamos a vernos en serios problemas. Y es un problema no solamente del Ministerio de Salud, es un problema nacional, en el cual si es que nosotros como ciudadanos tampoco no colaboramos en el sentido de la prevención y en el sentido de cuidarnos con esta medida que estamos recalcando con ustedes, esto puede explosionar y causar un verdadero problema de salud pública, porque esto es así. En nuestro sistema de salud es un sistema de salud que cuenta con un presupuesto insuficiente, que muchas veces todos los médicos y en los hospitales por autogestión a veces tenemos que conseguir las cosas y bueno, lo único que nos queda a nosotros es con lo poco que tenemos prepararnos, y eso se está haciendo, porque si vos me preguntás hoy en día y yo te cuento, si hay un lugar donde llevar a un paciente, tenemos un espacio, tenemos lugar en el INERAM para contingencia ahora, si es que un paciente requiere, y la semana que viene estamos terminando también toda un ala reestructurada y refaccionada para más cantidad de pacientes, ¿verdad? Pero si esto se vuelve a nivel nacional, no hay sistema de salud que soporta, y vamos a tener que acudir al sistema privado también, a la sanidad militar, a la sanidad policial. Ya va a ser otro tipo de manejo de este tipo de emergencias. Doctor, muchos padres de familia también hacen consultas a través de las redes sociales. ¿Qué consejos se le puede dar a ellos que tienen los chicos en el colegio? Está comenzando esta temporada de gripe, de resfrío. ¿Qué se le puede aconsejar en este tipo de situaciones?
Vos sabés que lo primero que tenemos que tener en cuenta con nuestros niños en la casa es el lavado de manos, enseñarles que tienen que lavarse las manos al salir, al llegar a casa. En el colegio, los padres deben exigir que los colegios tengan baños limpios con jabón para que los niños puedan lavarse las manos al llegar, cuando salen al recreo, que les suministren de alcohol gel para que ellos puedan lavarse las manos, y sobre todo los docentes identificar los chicos que se encuentran con fiebre y con tos para enviarlos a casa a guardar reposo o enviarlos al médico. Entonces, esa colaboración, lo que necesitamos nosotros, esa conciencia y esa educación sanitaria en los colegios para evitar la propagación entre nuestros niños. A partir de la próxima semana, nosotros tenemos un proyecto de ir a recorrer escuelas y colegios de manera a capacitar a los niños y a los docentes en los cuidados higiénicos de lavado de manos, cómo utilizar tapabocas y sobre todo en la consulta precoz en los cuadros respiratorios, ¿verdad? Porque a nosotros lo que nos preocupa, hoy se suma el coronavirus, pero nos preocupa el virus de la influenza también. Claro, por ejemplo, ahora, en la actualidad, y le doy un caso personal mío, mi hija, por ejemplo, tiene síntomas de influenza, está con un cuadro respiratorio confirmado por laboratorio precisamente. Lo recomendable es que, bueno, una niña que esté de 7 años que esté en esas condiciones, evidentemente no vaya luego a la escuela por cierto tiempo. No se va a la escuela. No se va. Los papás muchas veces le envían porque no tengo dónde dejar, o sea, que no se vaya, que busque a alguien que le cuide a la nena o al nene, pero se queda en casa. No, ese niño debe quedarse en su casa bajo el resguardo de sus padres. Esa es otra cosa importante, compañeros, que hay que manejar. Sí. Cuando uno tiene un hijo, la responsabilidad es de los padres. Si ese chico se va y se complica, acá nomás en el país no hay eso, como vemos en los Estados Unidos, que el chico se va enfermo y se cae o se desmaya y se le imputa enseguida a los padres. Acá no hay esas cosas, pero debería haber. Acá la responsabilidad del padre es intransferible. O sea, yo si mi hijo está enfermo, se queda en mi casa y yo me tengo que quedar a cuidarle. Y mi patrón debe aceptar el certificado médico de cuidado de mi hijo, porque esa criatura puede ir a diseminar su virus respiratorio o a complicarse en el colegio. Ese punto, doctor, en ese sentido, hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia desde Salud Pública a fin de que sean validados los certificados de los chicos, de los niños, y eso pueda ser presentado a la patronal. Ahí me mataste porque yo no estoy en función de gobierno, ¿verdad? Pero yo lo que haría es eso. Me juntaría hoy a la noche o le llamaría al ministro de Justicia y Trabajo y preparamos una minuta o una resolución en la cual le damos esa tranquilidad a los padres, que con un certificado médico de un médico identificado y con los resultados correctos, ellos quedan al cuidado de sus niños cuando están enfermos. O sea, eso se puede hacer en un sancionamiento, eso rápido se hace y ya se soluciona el problema. O sea, es cuestión de hacer. Doctor, disculpe que reitere esto. El tema del lavado de manos, ¿el alcohol en gel basta? Hay mucha gente que no se lava la mano y directamente se aplica alcohol en gel. ¿Eso sirve? No. El alcohol gel es una alternativa para cuando yo no tengo agua y jabón. Por ejemplo, yo estoy en la calle y me subo al colectivo y me bajo el colectivo y no tengo donde lavarme las manos, me utilizo el alcohol en gel, ¿sí? Pero cuando yo llego a un lugar donde hay agua y jabón, me tengo que lavar las manos, sí o sí me toca lavar las manos. El alcohol en gel lo que hace es suplir en cierta manera el agua y jabón, pero cuando yo no tengo disponibilidad del mismo, ¿verdad? Cuando las manos están visiblemente sucias, yo tengo que lavarme las manos con agua y jabón. Es lo más seguro. Doctor, existen jabones y jabones, ya vamos a lo más específico. Están aquellos que te ofrecen el 99,9% de virus y bacterias eliminadas a lavarse. Y está el más económico y el que es el más recomendable. Siempre es el más recomendable el famoso jabón de coco o el jabón negro, o como comúnmente le conoce el paraguayo como jabón yaguá. Sí, o sea, eso ya depende de dónde esté, ¿verdad? La cuestión de lavarse las manos y mantenerla limpia, ¿verdad? Y sobre todo tratar de evitar tocarse la cara
Ese es otro tema que hay que tratar de conseguir. Eso de tocarse la cara, tocarse la nariz, la boca constantemente y con las manos sucias sin lavarse es la forma más fácil de transmisión de las enfermedades respiratorias, ¿no? Así que no solamente el lavado frecuente de manos, sino que también el tema de tocarse la cara, de tocarse la nariz, los mocos con la mano, esas cosas hay que evitar todo. Doctor, hay una franja etaria que es más propensa a contraer el coronavirus, niños, personas adultos mayores. La verdad que la característica del coronavirus que estamos leyendo en los últimos estudios, no vemos muchos niños infectados, ¿verdad? Pero los adultos mayores sí. El tema es que no solamente hablamos de hoy en día de coronavirus, ¿verdad? Y la vulnerabilidad de los adultos mayores es en todas las patologías. Siempre hay que tener en cuenta esas dos franjas etarias. Los niños, porque ellos están en proceso de adquirir inmunidad. Acuérdense que un recién nacido no tiene la defensa que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque su sistema inmunitario es virgen. Con las vacunas uno adquiere la inmunidad correspondiente, y con el contacto con los distintos patógenos que existen en el medio ambiente uno va desarrollando su inmunidad. Así que los niños son siempre los más vulnerables por presentar fisiológicamente las defensas todavía no totalmente desarrolladas. Y por el otro extremo, el adulto mayor, ya por su longevidad y por el envejecimiento biológico de las funciones del cuerpo, tiene las defensas disminuidas, ¿verdad? ¿Lactancia, doctor? Claro, con la lactancia nosotros lo que hacemos justamente es pasar los anticuerpos, pasar la defensa de la madre al niño. Por eso es importante la lactancia materna y la vacunación de los niños. ¿Y la transmisión no se da vía lactancia? De los virus. No, claro, estamos hablando de dos casos, ¿verdad? De lo importante que es, evidentemente, darle de mamar a la criatura en este tipo de casos, y más siempre. A través de siempre de mamar, la criatura debe mamar, pero que debe lavarse las manos la madre y utilizar tapabocas para no toserle encima a la criatura. Doctor, volviendo al tema del trabajo, ¿cuánto tiempo es el recomendado como reposo para una persona que tenga síntomas? Y eso depende mucho de la evolución de la enfermedad. Generalmente 5 días uno debe guardar reposo, porque el periodo de transmisión de los virus es cuando uno está con fiebre y está tosiendo, ¿verdad? Y eso se va resolviendo en los 3 a 5 días, ¿verdad? Pero de todas maneras, después de los 5 días, uno tiene que guardar los recaudos hasta los 10, 12 días para lavarse las manos y evitar la transmisión de los virus. Cierto que hay mayor cantidad de virus en el periodo febril, pero a nivel que va mejorando el paciente, va disminuyendo la cantidad de virus, pero existe aún, ¿verdad? Por eso decimos que tiene que ir hasta 10, 14 días la recuperación. Doctor, hablamos prácticamente de todas las variantes, los aspectos de la enfermedad, pero ¿cuál es el tratamiento que se le da a un caso positivo? El tratamiento es sintomático. No hay un tratamiento como tiene la gripe o la influenza, la influenza. Cuando uno diagnostica influenza, se le da el oseltamivir, ¿se acuerdan? El antiviral que se le da a los que tienen influenza. En el caso del coronavirus no existe una medicación específica para el virus, sino que más tratamos los síntomas. Si hay dolor, se le da antiinflamatorio con analgésico. Si hay congestión nasal, se le da un descongestivo. Si tiene chillido de pecho, se le hace nebulización o se le hace aerosolterapia con aerocámara. Si hay dificultad respiratoria y está bajando la oxigenación, se le pone oxígeno. Y en el caso de que haya algún signo laboratorial o radiológico de una infección bacteriana que no sea viral o que se sume una bacteria al cuadro, se le da antibióticos al paciente, ¿verdad? Pero no son todos los casos. Un caso de coronavirus complicado con una infección bacteriana, se da un tratamiento de antibiótico al paciente. Así como habrás escuchado, depende de los síntomas para el tratamiento del paciente. Doctor, así como existen personas que se da por confirmación por laboratorio, tanto de gripe, influenza, algún cuadro respiratorio, ya vemos en el ambiente muchísimas que somos alérgicas. ¿Cuál es el tratamiento o qué tipo de cuidados tiene que tener el alérgico? Ese que apenas cambia el tiempo, ya estornuda, le chorrea la nariz, le pica el ojo, comienza a tener inclusive hasta una tos seca como reacción y precisamente al padecer de una alergia.
Sí, el síntoma cardinal siempre es la fiebre. ¿sí? La fiebre. O sea, la fiebre. Cuando hay un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso en el cuerpo, lo primero que hace el sistema de defensa es provocar fiebre. Entonces, es muy distinto. Y la persona que es alérgica y que tiene estos cuadros rinosinusales o de rinitis cuando hay cambio estacional o cuando hay cambio de tiempo, sabe bien que no le da con fiebre. Entonces, si ese paciente que conocido alérgico o asmático al cambio climático o a la exposición de algún tipo de humo fuerte o alguna, qué sé yo, algo que le pueda provocar su crisis alérgica, se le suma la fiebre, ahí es donde él tiene que ir a consultar, porque generalmente estos cuadros alérgicos no dan fiebre, sino que dan los síntomas nada más de su tipa A, de su sinorrea, de su tiroides, que eso él con su medicación antialérgica soluciona. Pero si aparece fiebre o aparece dificultad respiratoria más de lo normal, quiere decir que está complicado con algún tipo de infección. Perfecto, doctor. Muy didáctica la charla realmente. Agradecemos muchísimo la comunicación, doctor Carlos Morínigo. Por último, de mi parte por lo menos, y en lo que es más general, que se confirme un caso de coronavirus en nuestro país es para generar alarma, porque de repente uno sostiene, inclusive puede estar de acuerdo con una teoría de no sembrar el pánico, claro, pero hay que brindar información precisa y correcta. Para eso también es muy importante el trabajo en cuanto a la información que brinda el Ministerio de Salud y así también nosotros, los medios de comunicación. Y evidentemente hablando de eso que muchas veces suele circular en redes sociales. El punto específico, volviendo a la pregunta, porque fui lo particular a lo general, en la forma de la difusión, el hecho de que se haya confirmado un caso de coronavirus en nuestro país, ¿es para generar alarma, doctor? Es para tener preocupación y ocupación de parte de las autoridades y de la ciudadanía. Mirá que la comunicación de crisis o la comunicación en este tipo de eventos es fundamental. La rectoría la debe llevar el Ministerio de Salud en forma de un liderazgo fuerte y sobre todo con información fidedigna, clara, precisa y concisa, porque cualquier información que tenga un mínimo sesgo va a crear pánico, va a crear desconfianza y va a crear lo que no necesitamos hoy en día, de que la gente se agolpe en forma desmedida a los servicios públicos. Eso tenemos que tener en cuenta, y ustedes también como medios de prensa y medios sociales deben colaborar con nosotros para mantener la calma y exigirnos a nosotros que seamos precisos, concisos y claros en las informaciones que nosotros vamos suministrando. Y nosotros tenemos la obligación para con ustedes de aplacar y apagar todo tipo de dudas que ustedes tengan, porque somos nosotros los profesionales y ustedes están encargados de preguntarnos a nosotros lo que no saben. Entonces nosotros somos los que tenemos que decirle a ustedes lo que es correcto en una forma práctica, dinámica, para que esto se pueda socializar y podamos tener la calma y pasar este torbellino que se venía a venir, se adelantó un poco, pero yo creo que con la ayuda de todos vamos a poder pasar adelante esto, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Carlos Morínigo, por esta comunicación y por todos los datos que nos brindó y las explicaciones. Y lo vamos a seguir molestando. Vamos a seguir llamándolo, doctor. Sí. ¿Usted seguro de eso? Gracias, doctor. A las órdenes, y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición para colaborar y sobre todo cuidarnos entre todos. Esa debe ser la principal misión que tenemos todos. Gracias, doctor. Entonces, 18:36.